Vamos hasta nariz, habíamos visto, ¿no? Que había términos que los hemos ido repasando, ¿no? Epistaxis, coriza, habíamos hecho mención, hiposmia, anosmia. Bueno, llegamos a boca, igualito. Disfonía, ¿a qué se refiere disfonía? Dificultad, ¿no es cierto? Seguramente al hablar desde un punto de vista etimológico. Ya, continuando, que dices dificultad. Sin embargo, hacemos referencia, ¿cierto?, a ese cambio de timbre, de intensidad de la voz, lo que habitualmente hablamos, ¿no?, de ronquera, ¿ya?, de ronquera. Afonía, pérdida de la voz, ¿no es cierto?, pérdida de la voz. Odontalgia, cuando haya algia hablamos de dolor, ¿no es cierto?, dolor. Epigastralgia, por ejemplo. En este caso, odontalgia, dolor de dientes. Disfagia, dificultad durante la deglución. Ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, si ustedes se acuerdan, siempre recordando que donde hay dis hay dificultad. Entonces, aquí tenemos que hacer referencia que el paciente tiene dificultad al poder hacer pasar los alimentos, ¿cierto?, al poder deglutir. Ahora, dentro de lo que es la deglución, tenemos que recordar que hay tres fases: una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica, ¿ya? De tal manera que la deglución también tiene sus componentes. Si nosotros nos referimos a la fase oral y a la fase, ¿no es cierto?, faríngea, hay que recordar que en la fase oral la lengua, ¿no es cierto?, empuja el bolo alimenticio hacia la faringe, y cuando llega a la faringe, esta se contrae con unas ondas peristálticas para empujar, ¿no es cierto?, el contenido hacia el esófago. Y una vez que llega al esófago, lo mismo, el peristaltismo nos propulsa hasta llevarlo hacia el estómago al contenido. De tal manera que la disfagia puede verse afectada en estas fases. Si se afecta las dos primeras fases, vamos a hablar de una disfagia orofaringea. Si se afecta la tercera fase, vamos a hablar de una disfagia esofágica. ¿Cómo creen que podríamos diferenciar si el paciente tiene una disfagia orofaringea o una disfagia esofágica? ¿Cuál sería un dato importante en la clínica para darme cuenta la fase en la cual se ve afectado? Fuerte. La vibración da voz, si es más grave. El sonido, pero no se olviden que el sonido se genera cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, ¿no? ¿Y las cuerdas vocales dónde están? Laringe, ¿no? La laringe, no en la faringe. Entonces, no tendría que verse afectado la laringe. ¿Por qué? Porque los alimentos no pasan por la laringe, por la vía aérea, ¿no? No se afecta la voz. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Pero bien, has intentado, lo que importa es que intenten. ¿Dolor al deglutir? Ya, el dolor al deglutir, vamos a asociar, ¿no?, la odinofagia a un proceso inflamatorio de la mucosa, ¿ya? En este caso, no tendría una relación directa en lo que es, ¿no?, poder diferenciar en cuanto a la disfagia, ¿ya? Sí puedo encontrar generalmente un dolor al deglutir cuando hay una esofagitis, por ejemplo, ¿no? Pero también si hubiera una faringitis, también voy a tener molestias, ¿no? No podría diferenciar si es orofaringia o esofágica. Tiempo de inflamación, ¿no? Tiempo, a ver cómo. Como una semana. Ya, la evolución tampoco, no me va a diferenciar. Otro, pero está bien. Está bien que intentes. ¿Qué? Ya, no se olviden que disfagia no estamos hablando de dolor, estamos hablando de dificultad. La forma de diferenciar, ¿no es cierto?, es el momento en que siente, pues, la dificultad. Si estoy diciendo la deglución tiene tres fases, la primera fase era oral y le seguía la faringe, ¿no es cierto? Entonces, si hay una disfagia orofaringea, ¿qué va a tener el paciente? Dificultad cuando inicia la deglución. En cambio, ¿cómo va a ser la disfagia esofágica? Cuando ya ha pasado el inicio, ¿no es cierto? Doctor, cuando ingiero el alimento, siento que se me tranca en el pecho, que no pasa. Eso es esofágica.
doctor, cuando quiero comer mis alimentos, no, los devuelvo, no puede pasar, no lo puedo tragar, no lo puedo deglutir. Ya. Uno, la orofaringia es al inicio, la esofágica después, ¿ya? Es un dato importante para empezar. Pero más que eso, vamos a considerar que la disfagia, entonces, ¿cómo se clasifica la disfagia? Orofaringia, disfagia esofágica. Pero también vamos a considerar, ya, esto es bien importante tomando en cuenta que generalmente cuando hablamos de la disfagia orofaringia, se debe a un problema de tipo neurogénico, ¿ya? Son pacientes que han tenido problemas de tipo ACV, por ejemplo, un ACV isquémico, ¿ya? Si un paciente ha tenido un evento vascular, ¿no es cierto?, hemorrágico o de tipo isquémico, generalmente van a quedar algunas secuelas. Y una de ellas justamente es esto, ¿ya? Que va a haber dificultad en la deglución. ¿De qué tipo? Orofaringia. Pero cuando hablamos de la disfagia esofágica, me van a dividir en dos grupos. Una que tiene una causa motora y otra que tiene una causa, ¿ya?, estructural. Entonces, aquí consideramos que la orofaringia principalmente tenemos que asociar a una causa de tipo motora, ¿no es cierto? Motora, que obedece a un evento vascular que ha tenido el paciente anteriormente. Pero aquí tengo que hablar de dos grupos, motor y estructural, ¿ya? Algo mecánico. A ver, si yo considero que el esófago, ¿no?, es un conducto que va a guiar el contenido ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Pero aquí hay un esfínter. ¿Cómo se llama ese esfínter? Esfínter esofágico inferior, o llamado también el cardias. Entonces, vamos a encontrar que el paso tiene que ser pues libre, ¿no es cierto? El esófago tiene que ser libre, continuo. Pero ¿qué acontece si mi paciente tuviera un cáncer o un tumor de esófago, por ejemplo? Esta es una causa estructural, es una causa mecánica, que va a empezar al crecer el cáncer a reducir el lumen, me va a estrechar el esófago, de tal manera que este paciente va a tener dificultad para deglutir los alimentos o no. Sí, no va a poder hacer pasar el alimento. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Sólidos? Sólidos o líquidos. Sólidos. Y es un dato bien importante. El paciente tiene dificultad para pasar alimentos sólidos, pero el desayuno, su sopa, su refresco pasa de manera normal. El líquido no tiene problemas. Entonces, aquí tiene problemas para los alimentos sólidos. ¿A qué me lleva eso? Que el paciente, cada vez que consuma alimentos sólidos, va a tener la disfagia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la disfagia, ¿no es cierto?, de tipo estructural, ¿no?, o mecánica, vamos a poner mejor mecánico, y aquí funcional, para que no nos confundamos. La mecánica va a ser recurrente. ¿Qué quiere decir recurrente? Cada vez que coma alimentos sólidos va a tener la dificultad para hacer pasar el alimento. ¿Ya? ¿Qué más? Este crecimiento va a ir empeorando cada vez más, ¿no es cierto? Va a ser cada vez más. De tal manera que ahora ya no va a poder pasar ni siquiera los alimentos líquidos. Va a llegar un momento que no va a pasar los líquidos. Entonces, si yo tengo un paciente con disfagia de tipo mecánica o obstructiva, yo sé que a la larga ya no va a pasar ni el líquido. Por tanto, esto es predecible. A la larga, ni sólidos ni líquidos va a pasar en ese paciente a través de su tubo digestivo, a través del esófago. ¿Ya? Entonces, es recurrente, es progresivo porque va a ir empeorando, y al final es predecible porque sé que al final ni sólidos ni líquidos. O le van a tener que hacer una derivación, ¿cierto? O una gastrostomía, o tienen que buscar otro mecanismo de nutrirle porque no va a pasar nada en este tipo de lesión. Entonces, ¿qué características tiene la disfagia de tipo mecánica o obstructiva? Es recurrente, progresiva y predecible, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante. Cuando tengan un paciente con disfagia,
preguntarle en qué momento se produce el problema, ¿no es cierto? Al iniciar la deglución o después. Si es al inicio, ¿qué tipo va a ser? Orofaringe. Generalmente la orofaringe, si yo empiezo a tragar mis alimentos y se tranca y no pasa a la faringe, ¿qué va a pasar? Se va a devolver. O puede pasar a la rinofaringe y salir por la nariz. Puede haber un paso, puede haber una regurgitación hacia la boca o hacia la nariz. Entonces, es una forma de reconocer la orofaringe. La esofágica, como la reconozco, se presenta pasado el inicio de la deglución. Pasa el alimento y se me tranca en el pecho, ¿no es cierto? No pasa. Y aquí me interesa saber cuándo se produce el problema, con alimentos sólidos o con alimentos líquidos. Si me dice que no pasan los sólidos, pero sí los líquidos, pienso que puede ser una causa motora. Y ahí tengo que preguntar si ha vuelto a presentar ese episodio en varias oportunidades. Me va a decir que sí. ¿En qué oportunidades? Cada vez que come alimentos sólidos. Entonces, si yo tengo problemas al deglutir alimentos sólidos, ¿qué va a pasar? Dejo de comer alimentos sólidos. Ya no como mi segundo, ya no como, ¿no es cierto?, mi cena y empiezo a tomar sopas, ¿no es cierto? Empiezo a tomar más líquidos. Cambio mi dieta. Lo que puede repercutir con su estado nutricional, ¿no es cierto? Puede empezar a perder peso, ¿ya? Entonces va a cambiar su dieta. Pero va a llegar un momento que ya no va a pasar nada, ¿no es cierto? Y ahí obviamente ya es algo más complejo en cuanto al manejo. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? La disfagia de tipo funcional. ¿A qué se debe esta disfagia de tipo funcional? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de algo motor. ¿Qué puede provocar que no pase el contenido a través del esófago? Motor. Que haya un espasmo esofágico. Si el esófago tiene un espasmo, ¿no es cierto?, no va a pasar el alimento, ¿ya? Y aquí no estoy hablando de algo que me obstruye, de tipo estructural, sino que por la contractura que tiene el esófago, no va a pasar. Imagínense que hoy estoy tomando mi desayuno y hay un espasmo en el esófago. No voy a poder deglutir ese desayuno, ¿ya? Llega el momento del almuerzo, como mi sopa, no tengo ese espasmo, ingiero mi segundo y no tengo las molestias. Lo mismo pasa en la tarde. Mi cena la ingiero de manera normal, ¿ya? Pero me preocupa ya el hecho de que en la mañana no haya podido deglutir, no haya podido pasar mi té. Entonces voy al médico y relato mi información. Primero, ¿en qué momento se ha dado la disfagia? En la mañana. No se ha repetido en el mediodía, ni se ha repetido en la tarde, ¿ya? Un día previo no he tenido el problema. Por tanto, ha sido un episodio aislado. La disfagia motora o funcional va a ser episódica. Solo se va a dar en algún momento aislado. Esta era recurrente. Se va a dar todas las veces que ingiera alimentos sólidos. Esta no. Esta se ha dado en alimento líquido. ¿Ya? Es más, hace 3 días tuve algo parecido cuando estaba comiendo mi cena. O sea, ayer me dio cuando estaba tomando mi té líquido y hace 3 días cuando comía mi cena, que es sólido. ¿Ya? Por tanto, la disfagia motora o funcional va a ser episódica. No es recurrente. No es predecible. No es progresiva. Porque yo no puedo en este caso saber cuándo va a volver a presentar. Lo presentó hace 3 días con el sólido. Lo presentó ayer con el líquido. O sea, yo no sé si le va a volver a presentar hoy, de aquí a 3 días, 5 días, 10 días. Por tanto, ¿no es cierto?, es distinto el tipo de características que tienen que aprender, ¿ya? ¿Cómo es la disfagia entonces motora? La funcional, ¿qué características tiene? Díganme 3 características. Episódica. ¿Qué más? No progresiva. ¿Qué más? No predecible. Se va a dar cualquier rato, ¿ya? Generalmente se da cuando hay esofagitis, ¿ya?
Si hay una inflamación del esófago, puede haber un espasmo. ¿Cómo es la disfagia mecánica o obstructiva? Recurrente, previsible y progresiva. ¿Listo? Bueno, eso es muy importante a la hora de la disfagia. Por tanto, tengo que preguntar en qué momento tiene la dificultad para hacer pasar alimentos. Tengo que preguntar, ¿no es cierto?, si pasan sólidos, si pasan líquidos, si se han repetido, cuándo ha presentado, ¿no es cierto? Y eso me va a ayudar a tener pautas, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la odinofagia. Gingivorragia, ¿a qué me estoy refiriendo? Sangrados a través de las encías. Zagia es sangrado, ¿no es cierto? Sangrado. Entonces, sangrado a través de las encías. Keilitis, itis es inflamación, inflamación de los labios. Glositis, inflamación de quién? Muy bien, de la lengua, ¿cierto? De la lengua, ¿ya? Entonces, glositis, keilitis. Gingivitis, ¿qué será? Inflamación de las encías, ¿no es cierto? Las gingivitis generalmente van a tener edemas, va a haber, está edematizado, congestiva las encías, pero también va a haber gingivorragias. Alguna vez seguramente al cepillarse, alguno debió tener algún sangradito, ¿no es cierto? Cuando lo ha hecho. Eso es característico de las gingivitis, ¿ya? Donde estamos provocando un pequeño sangrado por la inflamación que puede haber a nivel de las encías, ¿ya? A nivel del gusto, vamos a recordar el gusto cuando hablemos de geusia o geustia. Si yo les digo ageusia, ¿qué significará? Pérdida de la capacidad de poder reconocer sabores, ¿no es cierto? Ageusia, a es ausencia. Y si digo hipogeusia, disminución de la capacidad de reconocer sabores. Y hipergeusia, el aumento de la capacidad de reconocer los sabores, ¿no es cierto? Parageusia, alteración cualitativa en el reconocimiento de los sabores. Yo le coloco, cierre los ojos, abra la boca, le hago gotear 2 gotas de limón. ¿Siente el sabor? Sí, doctor. ¿Qué siente? ¿Qué sabor? Dulce. ¿El limón es dulce? No. Está reconociendo el sabor, pero está distorsionando en cuanto a la percepción. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, dijimos parestesia, alteración cualitativa de la sensibilidad, hemos dicho, ¿no? Parosmia, ya el paciente, usted agarra una rosa, le acerca para que siente el aroma, reconoce el olor, pero le dice, doctor, es un olor pútrido, es un olor fétido, la rosa no tiene ese olor, está distorsionando la percepción. Aquí lo propio, siempre que encuentren para, es una alteración ya en la percepción. En este caso, parageusia, alteración cualitativa en la percepción de los sabores, ¿ya? Se distorsiona la percepción. Entramos al aparato respiratorio. ¿Qué tenemos que hablar? De la tos. La tos es un arco reflejo que protege la vía aérea para evitar el paso de cualquier cuerpo extraño para que no llegue a los alveolos. Si yo inhalo, ¿no es cierto?, aire, el polvo que está en el aire no tiene que llegar a mis alveolos. Se filtra, ¿no es cierto?, a través de las fosas nasales, a través del moco que existe en la vía respiratoria y los cilios, y ese polvo no llega al alveolo. Pero ¿qué pasa cuando ese cuerpo extraño pasa, ¿no es cierto?, estimula receptores de tos y empiezo a toser. ¿Para qué? Para que no llegue ningún cuerpo extraño a la vía aérea distal. De tal manera que cualquier objeto, cualquier cuerpo extraño puede desencadenar la tos. Hay receptores de tos en toda la vía respiratoria. ¿Dónde hay mayor cantidad de receptores de tos? A nivel de la carina, en la bifurcación de la tráquea. Por tanto, cualquier cuerpo extraño que llegue hacia esa bifurcación de la tráquea no va a pasar, porque tiene muchos receptores de tos que van a hacer que lo expulse, ¿ya? Hay receptores de tos a nivel del pericardio, hay receptores de tos a nivel de la pleura, hay receptores de tos en el conducto auditivo externo. Una otitis puede provocar tos, por eso, ¿ya? De tal manera que hay receptores en diferentes niveles. Por lo cual, la tos es un mecanismo de defensa. ¿Cuántos tipos de tos habíamos visto? Había una tos seca y una tos húmeda. ¿Qué característica le hemos dado a la tos seca? ¿Se acuerdan? Era irritativa. ¿Cómo era la tos húmeda? Inflamatoria. Había mayor producción de moco, que me ayudaban, ¿cierto?, a comprender que cuando el paciente tosía generaba un sonido. Si yo tengo un paciente con tos
y él está molesto por la tos porque no le deja hacer nada en su casa y le quiero dar un antitusivo. Yo tengo que saber si es tos seca o es tos húmeda. ¿A cuál le puedo cortar? La inflamatoria. ¿A la tos seca o a la húmeda tengo que cortar? La seca, porque si le corto la inflamatoria, no voy a permitir que el cuerpo bote esas flemas, esas secreciones. Y si las secreciones se quedan en la vía aérea, ¿qué va a pasar? Se van a proliferar bacterias y le voy a complicar con una neumonía. No se debe cortar la tos húmeda, más bien hay que ayudarla. Cuando uno está con tos de tipo inflamatoria, van a ver, le damos un jarabe, sí, pero le damos un jarabe que favorezca la expectoración. Le damos mucolíticos, le damos expectorantes, ¿no es cierto? Que bote esas secreciones, que las secreciones se vuelvan más fluidas. Es más, le decimos tome bastante agua. El agua fluidifica ese moco, ayuda a que sea más fluido, se elimine más fácil, ¿ya? Pero si a mí me han operado del abdomen y estoy con una tos seca, no voy a dejar cicatrizar esa pared. Entonces, ¿qué hago? Le corto la tos. Le corto la tos, ¿no? Y están aprendiendo ustedes que hay fármacos que son antitusivos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el dextrometorfano, que usamos bastante. No se corta la tos húmeda, se corta la tos seca, si yo quiero, ¿ya? Entonces, es un mecanismo de defensa, eso no tengo que olvidarme. Y en función de eso, en lo posible, no se da antitusivos, salvo que sea tos seca. Bueno, entonces esto habíamos visto. Tos seca era irritativa, tos húmeda era inflamatoria. También habíamos visto en enfermedad actual, ustedes se acuerdan, dijimos, la tos tiene varias características. Hay tos quintosa, tos emetizante, tos coqueluchoide, ¿no es cierto?, tos perruna, eso lo hemos visto en enfermedad actual. Aquí simplemente recordamos, si era una tos perruna, ¿cómo era la tos perruna? Una tos ronca, ¿no es cierto?, porque hay una disfonía en la paciente. Le habíamos dicho, ¿es típico de quién? De la laringitis, ¿ya? Ahora, la tos la vamos a clasificar aguda cuando dura menos de 3 semanas. Tos crónica cuando es más de 8 semanas, más de 2 meses. Y la tos subaguda cuando es de 3 a 8 semanas, ¿ya? De tal manera de que por la evolución también vamos a clasificar a la tos. ¿Cómo era la tos emetizante? ¿Quién se acuerda? Su nombre te está diciendo. Tos que provoca vómitos. Emesis es vómito. Por tanto, emetizante es la que provoca vómitos. ¿En quiénes habrá esa tos emetizante? ¿Quién vomita cuando tose? Los niños. Los niños. Ya, eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora bien, habrá que considerar entonces ese aspecto para poder, ¿no es cierto?, describir el tipo de tos. Tos quintosa, se van a acordar, ¿no es cierto?, cómo era. Habíamos hecho eso referencia en la enfermedad actual. Era una tos que habíamos dicho que era bastante ruidosa en cuanto a la inspiración. Ya movía mucha secreción. Era paroxística, se iniciaba de manera súbita. Era muy intensa, era emetizante, el niño vomita. Pero llega el momento en que calma cuando eliminaba una secreción espesa. Y el niño estaba tranquilo. 5 horas después, otra vez se repetía el mismo episodio. Y a las 5 horas, otra vez. De tal manera que en el día, por lo menos 5 veces el niño presentaba dicho episodio. Por eso se llama tos quintosa, porque se presenta en quintas, dice, ¿no? Se presenta cada 5 horas o 5 veces al día, ¿ya? Eso era típico de quién? De la coqueluche, hemos dicho, ¿no? Bueno, si el paciente tiene una tos húmeda, dijimos, ¿es productiva o no productiva? Productiva si había expectoración. Y si había expectoración, tendría que empezar a hablar del esputo, ¿no es cierto?, de la expectoración. Esa expectoración tiene diferentes características que tienen que aprender. Puede ser cerosa. ¿Qué características es la cerosa? Tiene el color similar a la clara del huevo, ¿ya? O sea, es ligeramente amarillenta, ¿no es cierto?, no es transparente. Esta cerosa tiene un origen a nivel de los alveolos, ¿ya? Esto vamos a encontrar en el cáncer broncoalveolar, ¿no?, como origen. La expectoración de tipo mucosa es transparente, es transparente. ¿De dónde viene? Del bronquio. ¿En qué caso vamos a encontrar? En las bronquitis, ¿ya? En las bronquitis.
Si es amarilla o es verde, la expectoración es de tipo purulenta. Quiere decir que hay una proliferación bacteriana. Ya han invadido bacterias a esas secreciones y ahora el paciente está expectorando de color amarillo o verde. ¿En qué caso vamos a encontrar? En una bronquitis igualmente, ¿ya? Entonces, la bronquitis puede ser de tipo mucoso como también purulento, ¿ya? Dependiendo la proliferación o no de bacterias. Claro, en una bronquitis crónica, lógico que vamos a encontrar purulenta principalmente, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Asalmonada. Asalmonada es una expectoración como el agua del lavado de carne. Cuando se lava la carne, el agua queda rosada, ¿ya? Eso es la asalmonada. ¿Cuándo vamos a encontrar? En edema agudo de pulmón, ¿ya? Edema agudo de pulmón. Cuando hay una sobrecarga de líquidos, vamos a encontrar que algunos pacientes se nos complican con este cuadro, ¿ya? Del edema agudo de pulmón. ¿Cómo reconozco? Cuando empieza a expectorar ese contenido que he hecho mención. ¿Qué es hemoptoico? Expectoración de sangre, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, hemoptisis habíamos mencionado. Hemoptisis. ¿Qué era la hemoptisis? Sangre procedente de la vía respiratoria inferior, ¿ya? El paciente empieza a expectorar sangre. Hemoptoico me da referencia a expectoración sanguinolenta. El paciente expectora y tiene estrías de sangre, ¿ya? Estrías de sangre. Pero ambos me refieren sangre en la expectoración. Ahora, ¿qué tengo que pensar cuando hay sangre en la expectoración? En nuestro medio pensamos siempre en ¿quién? Tuberculosis. En tuberculosis pulmonar, porque vivimos en un país endémico para esa patología. Pero expectoración con sangre no es sinónimo de tuberculosis. Es decir, la hemoptisis no es patognomónico, ¿no es cierto?, de la tuberculosis. Voy a poder encontrar expectoración con sangre en un cáncer, por ejemplo. Un cáncer. Puedo encontrar sangre en la expectoración cuando hay una parasitosis. Hay parásitos que en su ciclo de vida llegan al pulmón, en lo que les han enseñado el síndrome de Loeffler. Por ejemplo, el Ascaris, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que va a llegar a tu pulmón, dentro de su ciclo vital. Y en ese momento puede provocar pequeñas lesiones que el paciente empieza a expectorar, ¿no es cierto?, de manera sanguinolenta, ¿ya? Sanguinolenta. Ahora, cuando la expectoración es como la ven, con burbujas o espuma, ¿no es cierto?, tiene burbujas de aire que están atrapadas, ¿no es cierto?, en una especie de red de fibrina que vemos en esta expectoración. La vamos a llamar herrumbrosa. Herrumbrosa. Esta expectoración herrumbrosa es muy característica en los cuadros de neumonía producida por el Streptococcus pneumoniae, por el neumococo, de tal manera que me ayuda a reconocer o sospechar en la etiología. ¿Qué era hematemesis? Vómito con sangre, muy bien. ¿Qué es hemoptisis? Ya, sangre, expectoración de sangre que procede de la vía respiratoria inferior, ¿no ven? Porque la vía respiratoria superior está incluyendo las fosas nasales. Y si hay sangre de las fosas nasales, ¿cómo se llama? Epistaxis, ¿no es cierto? Epistaxis. Entonces, expectoración de sangre que procede de la vía respiratoria inferior. El paciente viene, pero es que ambos salen por la boca, tanto la hemoptisis como la hematemesis. Ambos pueden ser en mayor magnitud o en menor magnitud. Imagínense que el paciente tiene un sangrado abundante y viene y te dice: doctor, estoy vomitando sangre. ¿Cómo diferencio que lo que está botando mi paciente es la hemoptisis o la hematemesis? pH. Por el contenido de Muy bien, hemoptisis y hematemesis. Uno, me ha dicho el pH. Hemoptisis, vía respiratoria, ¿cómo va a ser su pH? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. ¿Cómo es en la hematemesis? Viene del estómago. Ácido. Alimentos, ¿cuál va a tener? ¿Hemoptisis o hematemesis? Eso me tiene que ayudar. Restos de alimentos, ¿no es cierto? Aquí no. ¿Qué más?
¿Cuál va a tener tos? Hematemesis o hemoptisis. Hemoptisis, porque viene de la vía respiratoria. Si hay sangre, estimula receptores de tos y empiezo a toser. Tos. ¿Cuál va a tener náuseas? Hematemesis. Puedo diferenciar entonces semiológicamente hemoptisis y hematemesis. Sí, son totalmente distintos, ¿no ven? Son totalmente distintos. ¿Ya? Ahora, el color, ¿cómo va a ser de la hemoptisis? Rojo vivo, rojo rutilante. ¿Cómo va a ser de la hematemesis? Si viene del esófago, rojo rutilante, y ahí me voy a confundir. Pero si viene del estómago, rojo oscuro, porque ya está en contacto con el ácido clorhídrico y cambia el color, ¿ya? Entonces, puede ser que en algunos casos el paciente de esto puede tener un sangrado tan profuso que ahí vas a pensar. La hemorragia digestiva alta tiene un sangrado bastante marcado, ¿ya? Marcado. Por tanto, hay que considerar importante esta diferenciación. Me van a decorar, van a diferenciar los dos. Bueno, entonces, ¿qué puede provocar la hemoptisis? Hemos dicho tuberculosis, puede provocar cáncer, hemos dicho, ¿no es cierto? Hasta un problema cardíaco puede provocar hemoptisis. Si yo tengo una estenosis mitral, ¿dónde está la válvula mitral? ¿Lado derecho o izquierdo? Izquierdo. Si yo tengo una estenosis mitral, esta válvula no se abre. Por tanto, la sangre de la aurícula izquierda no pasa adecuadamente al ventrículo izquierdo. ¿Qué va a provocar? Que la aurícula se va a hipertrofiar. Luego se va a dilatar, tratándose de que se contraiga con más fuerza esta cámara, empujando, ¿no?, mejor la sangre hacia el ventrículo. Que no lo va a conseguir, porque la válvula está fibrosada, está cerrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a provocar aquí? Que la sangre empieza a congestionar, y esto aumenta la presión en la aurícula, del lado izquierdo. La sangre de los pulmones va a poder vaciar adecuadamente a esta aurícula que tiene la presión aumentada. No, empieza a congestionar y aumentar la presión en el territorio pulmonar. Los capilares empiezan a romperse, porque la sangre no está pudiendo, ¿cierto?, circular y se congestiona aquí, se está acumulando. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a haber sangrado en la vía respiratoria, y esto estimula receptores de tos, y el paciente ahora empieza a tener hemoptisis, y la hemoptisis tiene un origen cardíaco. Por tanto, hemoptisis no es sinónimo de tuberculosis. Van a tener una clase entera en semiología solo para hablar de hemoptisis, pero por lo menos de aquí tienen que saberse qué es hemoptisis: expectoración de sangre que procede de la vía respiratoria inferior. Saber diferenciar de la hematemesis, saber que hay causas de tipo, ¿no es cierto?, infeccioso, tuberculosis, ¿no?, de tipo neoplásico, un cáncer, como también de tipo cardíaco cuando hablamos de la estenosis mitral, ¿no? Diferenciar de la hematemesis, y con eso ya tenemos algo básico para ir, ¿no es cierto?, a profundizar en la semiología 2. Vómica. ¿Qué es la vómica? Es la expectoración de pus en abundante cantidad. ¿Cuándo botaría pus en abundante cantidad el paciente? Cuando hay un absceso pulmonar, ¿ya? El absceso va abriéndose camino, rompe una vía respiratoria, un bronquiolo o un bronquio, y empieza a botar pus. Hay parasitosis que llevan a la formación de quistes gigantes que puede haber principalmente en pulmón y en hígado, en lo que es la hidatidosis, los quistes hidatídicos. Igualito, se abre un bronquio y bota un volumen abundante de contenido, ¿no es cierto?, de forma súbita a través de la boca, ¿ya? Disnea. ¿Qué era disnea? Sensación subjetiva de dificultad para respirar, ¿ya? Sensación subjetiva de dificultad para respirar.
puede tener una causa respiratoria. Un paciente con neumotórax tendrá disnea, ¿sí? Derrame pleural, atelectasia. Claro, cualquier problema pulmonar te puede llevar a la disnea. ¿Ya? Tendrá un origen cardíaco. Claro, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca izquierda congestiona los pulmones, lo cual va a llevarte también, ¿no es cierto?, a disnea. Ya, problema hematológico. ¿Quién transporta el oxígeno? El eritrocito, ¿no? A través de la hemoglobina. Por tanto, si tengo un paciente con anemia severa, ¿voy a llevar a oxígeno adecuadamente a mis tejidos? No. Y el paciente puede tener también disnea. Si estoy en La Paz, generalmente cuando vienen de vuelo, ¿no es cierto?, los que son de Brasil principalmente, y también los que vamos a viajar de aquí de Cochabamba, cuando llegamos al alto, ¿nos falta aire cuando caminamos? Sí, a la mayoría sí. ¿Por qué? Porque hay menor tensión de oxígeno en el ambiente. Entonces también puede haber una disnea de tipo ambiental. Claro, llegamos a una ciudad que está, ¿no es cierto?, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lógico que me va a faltar el aire. Pero mi organismo se va adaptando a esa situación y si me quedo ahí a vivir, ¿no es cierto?, una semana o más, seguramente ya después no siento esa falta de aire, ¿no es cierto? En el segundo o tercer día ya va minorando la disnea. Pero el primer día, las primeras horas, claro que sentimos. Porque hay menor tensión de oxígeno, ¿no es cierto?, ambiental, que también me puede provocar una disnea. Por tanto, la disnea tiene varios orígenes, no solo el respiratorio. Ahora, ¿qué me orienta a un problema de tipo cardíaco? Cuando hablamos de la disnea de esfuerzo, y aquí hay una clasificación de Mija, que me hace recuerdo, ¿no es cierto?, los tipos de disnea. La disnea a grandes esfuerzos, ¿ya? Es decir, cuando hago una actividad deportiva, que me falta el aire, ¿ya? Aquí hay que diferenciar dos aspectos. La disnea de grandes esfuerzos se da entonces cuando hace una actividad marcada el paciente, que puede ser, por ejemplo, un deporte. Puede ser fisiológica o puede ser patológica. Si no tengo entrenamiento, lógico que cuando haga una práctica deportiva voy a tener disnea, ¿no es cierto? Si no hago deporte y hoy voy a jugar básquet, lógico que no voy a aguantar, ¿cierto?, todo el partido jugando adecuadamente. Me va a faltar el aire. No, me va a faltar el aire, porque no tengo entrenamiento. Pero también puedo pensar que un problema cardíaco, un problema respiratorio podría tener este tipo de disnea. Entonces, ¿cómo diferencio lo fisiológico de lo patológico? Preguntando el antecedente. Por ejemplo, si yo les digo, disnea de grandes esfuerzos, es cuando hago una práctica deportiva, o cuando subo las gradas al segundo piso o más. Si ustedes vienen al aula subiendo las gradas, van a sentir falta de aire. Van a sentir la falta de aire. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que tú tienes esa disnea por causa fisiológica o patológica? Preguntándolo si siempre ha sido así. No, doctor. Yo antes subía, hasta hace 3 meses subía hasta el 8º piso de manera corrida y no me faltaba aire. Pero ahora que llego al 5º piso, siento que me ahogo, siento que me falta el aire. Entonces, esa disnea no es fisiológica, eso es patológica. La disnea patológica es progresiva, no es estática, va a tener siempre a empeorar, ¿ya? Y ese antecedente, que si yo podía realizar esa actividad previamente, me está indicando que ahora es patológica, ¿ya? No, doctor, ya desde el 3er piso siempre me ha faltado el aire. Bueno, eso es fisiológico, ¿no? Disnea de medianos esfuerzos. ¿A qué me refiero con medianos esfuerzos? Caminar una cuadra en el llano, ¿ya? Una cuadra en el llano, como un lado. Yo no tendría que sentir falta de aire al caminar una cuadra. O al subir un piso, ¿ya? En las gradas. Pero decimos en el llano, ¿por qué? Porque si camino una cuadra en Cochabamba o en Santa Cruz, no me tiene que faltar el aire. Pero camino en una cuadra en el alto, claro que me puede faltar, porque obedece a la menor tensión de oxígeno, no otra cosa. Por tanto, ese dato es bien importante. Caminar en el llano una cuadra, ¿no es cierto? O subir por las gradas un piso es mediano esfuerzo, ¿ya? Pequeños esfuerzos son mis actividades. Esto es disnea grado 1, ¿ya?
Disnea grado 2, disnea grado 3, pequeños esfuerzos, en la clasificación de NIJA. Pequeños esfuerzos, ¿a qué me refiero pequeños esfuerzos? Muy bien, mis actividades cotidianas, ¿no? Comer. Al comer alimentos tendría que faltarme aire, no. Peinarme, vestirme, ¿no es cierto? Cepillarme los dientes, todo eso no debía provocarme disnea. En este caso, los pequeños esfuerzos, ¿no es cierto? Si un paciente presenta, es siempre patológico. 2, siempre es patológico. El 1 puede ser fisiológico o puede ser patológico. Grado 4, reposo. Reposo me refiero a que estoy sentado sin hacer nada, recostado sin hacer nada, parado sin hacer nada, ¿ya? Reposo no es siempre estar echado, ¿no? Entonces, no hacer actividad física, ¿ya? Entonces, de esa manera, la disnea la tenemos que considerar. Un cardiópata, al principio va a tener disnea de grandes esfuerzos, luego de medianos esfuerzos, luego va a ir avanzando pequeños esfuerzos y luego de reposo, ¿no? Va a ir empeorando. La disnea es patológica, no se queda estática, siempre va a ir empeorando, ¿ya? Y eso hay que tomar en cuenta. Ortopnea, ¿qué es ortopnea? Dificultad para respirar en la posición horizontal. El paciente no puede respirar recostado, ¿no es cierto? Recostado. Eso es muy característico de un cardiópata. Un paciente que tiene cardiopatía, cuando está de pie, empieza a acumular líquido. ¿Dónde empieza el edema? En los pies. Va a ir avanzando, va a ir progresando. Durante el día ha empezado a aumentar y ahora está hinchado, ¿no es cierto?, hasta los muslos. Llega la noche, esta persona se recuesta, ya no hay efecto de la gravedad, los edemas se reabsorben. Ese líquido que está volviendo al territorio vascular es en exceso para que este corazón pueda bombear de manera adecuada, porque tiene una insuficiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a congestionar sus pulmones. Se levanta de manera súbita en la noche, sintiendo que se está ahogando. Eso se llama disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Es una disnea de inicio súbito, durante la noche, ¿no es cierto? De tal manera que ahí hemos reconocido un dato clínico muy importante, ¿ya? Se recuesta, ¿no es cierto? Y otra vez tiene esa sensación de que se está ahogando durante la noche, ¿ya? De tal manera que él no puede dormir entonces recostado en la cama. ¿Y qué hace? Empieza a colocarse varias almohadas para poder tolerar mejor, ¿ya? Está adoptando una posición de Fowler o semi-Fowler, ¿ya? Para poder compensar y tolerar mejor. En este caso, nosotros preguntamos, ¿no? La ortopnea, ¿con cuántas almohadas duerme? Con 5 almohadas. ¿Es normal dormir con 5 almohadas? No. ¿Ha intentado dormir con menos almohadas? Sí, doctor. ¿Y qué pasa? Me quiero ahogar. No puedo respirar. Ah, eso es ortopnea. Es ortopnea. ¿Ya? De tal manera que en los casos avanzados el paciente duerme sentado, incluso en los sillones. Y ahí tolera, ¿no es cierto?, mejor y tiene menos molestias, ¿ya? Trepopnea, dificultad para respirar en el decúbito lateral. Esta trepopnea puede ser variable. Por ejemplo, si mi paciente tuviera derrame pleural en el lado derecho, ¿dónde se va a recostar? ¿Sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo? Sobre el lado derecho. Sobre el lado enfermo se va a recostar. ¿Por qué? Porque si lo hiciera al revés, imagínense, este paciente tiene derrame en el lado izquierdo. Si se recuesta en el lado opuesto, en el lado derecho, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Está comprimiendo al pulmón sano, no le deja expandir. El pulmón izquierdo está lleno de líquido, no va a expandir porque tiene líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? No puede respirar. Como no puedo respirar, ¿qué hago? Me echo sobre el lado
enfermo, para que el lado sano expanda mejor y compense y pueda respirar mejor. Por tanto, el paciente va a tener disnea, ¿no es cierto? Disnea marcada cuando se recuesta sobre el lado sano. ¿Qué pasa con la pleuritis? Imagínense que mi paciente tiene pleuritis del lado derecho. A diferencia de hace rato, derrame pleural derecho, el paciente se echaba, ¿no es cierto?, sobre el lado derecho. Una pleuritis derecha, las pleuras están inflamadas. Si se echa en el lado derecho, las pleuras se van a chocar más, se van a apretar. ¿Qué va a provocar? Más dolor. Entonces, ¿va a poder tolerar el decúbito lateral derecho? No, se va a echar sobre el lado sano. Hasta este caso, ¿no es cierto?, va a buscar echarse en el lado sano. ¿Para qué? Para que haya menos dolor, para no comprimir las pleuras, ¿ya? Entonces, la trepopnea puede variar dependiendo la patología, ¿ya? No es lo mismo un derrame que una pleuritis. Platipnea, dificultad para respirar en la posición erecta, en la posición de pie, ¿ya? De pie. Disnea paroxística nocturno. Palpitaciones, sensación desagradable de la percepción de nuestros propios latidos. El corazón está latiendo todo el tiempo, pero yo no me doy cuenta, no lo siento. ¿Qué pasa cuando el corazón se acelera? Me doy cuenta que está latiendo más rápido, ¿cierto? Y esa sensación es un poco incómoda. Cuando hacemos un deporte, o cuando subimos rápido las gradas para llegar temprano a la clase, porque el ascensor está lleno, llego, ¿no es cierto?, apurado, mi corazón late rápido. Y lo siento, me doy cuenta de su latido. Esa percepción consciente del propio latido es la palpitación. No es lo mismo que yo haga del estetoscopio y escuche el latido cardíaco que esté aumentando. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60. Y si escucho que el latido cardíaco está en 110 por minuto, ¿cómo se llama? Taquicardia, ¿no? Taquicardia. La taquicardia es un signo que yo lo estoy escuchando con el estetoscopio, ¿no es cierto? La palpitación es un síntoma que solo el paciente siente. Él siente esa molestia, esa sensación desagradable. Él siente su propio latido, ¿ya? Eso no hay que confundir. ¿Qué es la cianosis? Coloración azulada de la piel y las mucosas. Eso se da cuando la cantidad de la hemoglobina reducida, o sea, la carboxihemoglobina, ¿no es cierto?, es mayor de 5 gramos por decilitro. 5 gramos por decilitro. ¿Ya? Si hay mayor cantidad de CO2 unido, ¿no?, a mi hemoglobina, vamos a empezar a ver cianosis. ¿Ya? La cianosis puede ser central, puede ser periférica o puede ser mixta. ¿A qué me refiero con cianosis central? La cianosis central, desde el punto de vista fisiopatológico, se debe a la menor concentración de oxígeno en la sangre, la hipoxemia. Imagínense que tengo un paciente con fibrosis pulmonar, ¿ya? La sangre que llega al pulmón va a poder cargarse de oxígeno de manera adecuada, no lo va a hacer. La hematosis se ve alterada, ¿cierto? Entonces, la sangre que vuelve a la aurícula izquierda está cargada con menos oxígeno y tiene más CO2. Entonces, esta sangre que estoy mandando a todo mi cuerpo por la aorta, ¿no es cierto?, no está cargada con la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Qué va a llevar? Que todo el paciente va a estar cianótico, ¿no es cierto?, va a estar cianótico. Ahora, ¿qué puede llevar la hipoxemia? Problemas cardíacos, problemas respiratorios, ¿ya? Todo el paciente está azulado, todo el paciente cianótico. Sus labios están cianóticos. Abra la boca, saque la lengua está cianótica. Todos mis tejidos están cianóticos, en una cianosis central. ¿Qué es la cianosis periférica? La cianosis periférica se va a dar por un retardo en la microcirculación. ¿Qué quiere decir? La sangre fluye a una velocidad, ¿ya?, determinada. El flujo sanguíneo es laminar, me han dicho, ¿no? A una velocidad determinada. Como la sangre fluye a una velocidad, a su paso, esta célula
consume oxígeno y libera CO2. Esta célula consume el oxígeno y libera el CO2, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando la sangre se retrasa en su movimiento? Fluye de manera más lenta. Como está recorriendo más lentamente, le da opción que esta célula, ¿no es cierto?, consuma su oxígeno y libere el CO2. Es decir, consumen más oxígeno y más CO2. Le da opción a que consuman más oxígeno y liberen más CO2 nuestras células, porque va recorriendo más lentamente, ¿ya? Por tanto, esta sangre se va a cargar más de CO2 cuando vuelva hacia el corazón. La cianosis periférica, ¿cuál es su origen entonces? Retardo en la microcirculación. Todo lo que vuelve que la sangre se mueva lentamente va a favorecer a este tipo de cianosis. La cianosis central, ¿cuál va a ser su origen? Cualquier proceso que altere la hematosis, que afecte el cambio de gases, ¿ya? Entonces, aquí el paciente estaba todo a su lado, ¿no es cierto? Aquí en la periférica, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, la sangre no puede retornar de manera adecuada a la aurícula derecha, por la cava superior ni por la cava inferior. Como no puede retornar adecuadamente, ¿qué pasa con la sangre? Hace éxtasis, se mueve lentamente para volver. Entonces, ¿qué tipo de cianosis va a tener? ¿Central o periférica? Periférica. Periférica. Pero, aquí hay que recordar algo. ¿Qué puede ayudar a que la sangre se vuelva más rápido? El calor. El calor favorece el flujo sanguíneo, ¿ya? De tal manera que aquí vamos a aprender a diferenciar cianosis central y periférica, ¿ya? Y periférica. La cianosis central ¿va a mejorar con oxígeno o no? Sí. Sí, porque tiene menos oxígeno la sangre que sale del pulmón. Entonces, mejora con oxígeno. ¿La cianosis periférica va a mejorar con oxígeno? No. A la sangre no le falta oxígeno. Lo que pasa es que está yendo muy lentamente. Y como va lentamente, las células consumen mucho oxígeno y liberan más CO2. Entonces, no va a mejorar con oxígeno. ¿Cómo va a mejorar esta cianosis periférica? Generando calor. Generando calor. Si yo abrigo a ese paciente, genero calor y mueve la sangre más rápido. ¿Ya? Y mueve más sangre. ¿La central va a mejorar con el calor? No. La periférica sí va a mejorar con calor. En la boca, la lengua se mueve continuamente y eso genera calor. ¿Cómo va a estar la lengua en este paciente con cianosis periférica? Rosada. No va a estar cianótica. Una manera de diferenciar cianosis central periférica, ¿ya? Si el paciente me viene totalmente a su lado, es decir, abra la boca y saque la lengua. Si la lengua es rosada, ¿qué tipo de cianosis tiene? Periférica. Periférica. Si saca la lengua y está cianótica, centra. ¿Ya? Ahora, más fácil de reconocer una cianosis periférica es cuando afecta un segmento distal. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una obstrucción parcial de las venas de retorno, ¿cierto?, de mi extremidad superior izquierda. Toda esta extremidad va a estar cianótica. Cianótica. El resto mantiene el color. Y me doy cuenta que es una cianosis periférica. Y ahí es fácil de reconocer. El problema es cuando el paciente me viene totalmente cianótico. ¿Ya? Si me viene totalmente cianótico, la manera de diferenciar es pidiéndole que abra la boca y saque la lengua. Ahí me doy cuenta ya si es central o es periférica. ¿Qué será precordalgia? Dolor precordial, ¿no es cierto? Dolor de pecho, ¿no? ¿Cuándo puede haber dolor de pecho? En la angina y en el infarto. Angina e infarto. ¿Es lo mismo la angina que el infarto? No. ¿Qué es la angina? Dolor de pecho, ¿por qué? Por hipoxia. Hay menos oxígeno que le llega al miocardio. Menos oxígeno que le llega al miocardio. ¿Qué es el infarto? Isquemia. Isquemia. ¿Ya? No le llega sangre al corazón, al miocardio.
Ya, eso te va a llevar a una necrosis. ¿Cuál va a ser peor, la angina o la isquemia? La isquemia. Claro, si una coronaria, imagínense que la coronaria derecha se obstruye por un coágulo, no pasa sangre por esa arteria, ¿qué le va a provocar al corazón? Infarto, isquemia. Y por el territorio que es tan amplio que la irrigación que tiene esa arteria, lógico, va a ser, ¿cierto?, definitivo, ¿no?, provocando la muerte de ese paciente. Porque la coronaria derecha, si no obstruye, hay un amplio territorio, ¿cierto?, que va a verse afectado, ¿ya? Entonces, la angina me indica hipoxia. En cambio, el infarto me indica isquemia con necrosis del miocardio. Ahora, hay varios tipos de angina. Van a encontrar que hay anginas que se dan cuando el paciente se recuesta en la posición horizontal, cuando está en la cama, que se llama angina de Vázquez. Entonces, ¿qué es la angina de Vázquez? Es una angina que el paciente tiene, es un dolor de pecho que el paciente siente cuando se recuesta en la cama, cuando está en la posición horizontal, ¿ya? Hay una angina llamada de esfuerzo, esta es la característica cuando hablamos, la de Heberden. ¿Qué es la de Heberden? Es una angina que se presenta cuando el paciente hace una actividad física, ¿ya? Empiezo a trotar hoy día en la mañana, 6 de la mañana, el manzano, y empieza a dolerme el pecho. Si estoy trotando y me duele el pecho, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar quieto y me calma el dolor. Voy al médico y le comento esta situación. La angina de esfuerzo se va a manifestar durante una actividad física y va a calmar cuando haga reposo, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguramente, imagínense que una de mis coronarias está parcialmente estrechada por placas de ateroma, ¿no es cierto?, por el exceso de grasa que consumo, por la obesidad que tengo. Entonces, esta arteria que está así estrechada por las placas de ateroma permite que haya flujo de sangre a mi miocardio. Ahorita que estoy parado y doy la clase sin hacer actividad física. Pero esta mañana, cuando fui a trotar y empecé a correr, mi corazón tenía que latir con mayor fuerza porque hay más demanda, ¿no es cierto?, por parte de mis músculos, de mi cuerpo. Por tanto, no he podido satisfacer porque no hay paso de sangre adecuado por esta estrechez. Y ahí empecé a tener la angina. Guardo reposo y otra vez vuelvo, ¿no es cierto?, a poder compensar. Entonces, ¿qué pasa si se obstruye por completo el infarto, ¿no es cierto? Toda angina dura entre 5 y 15 minutos como promedio, el dolor. No hay angina que dure más de ese tiempo. Por tanto, si un paciente viene con el dolor del pecho y te dice, doctor, no me calma el dolor, me está ahogando, me está, ¿no?, apretando el pecho, me está transfixiando. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué hora? Desde hace 2 horas. No es normal que haya un dolor de angina que dure tanto. Eso es infarto. Es más, nosotros tomamos como un punto de corte un dolor precordial que dure más de 30 minutos, es infarto, hasta demostrarlo contrario. Las anginas tienen duración en promedio de 5 a 15 minutos. Es que es fácil de reconocer la angina, me pueden decir. Sí, la angina de esfuerzo es fácil de reconocer, porque se da cuando hago esfuerzo y calma cuando hago reposo. ¿Cuándo voy a sentir infarto? En reposo o en esfuerzo, pero no calma con el reposo. Todo el tiempo está doliendo. Entonces lo diferencio. Pero hay anginas que son distintas. La angina de Prinzmetal. ¿Cuál es el origen de la angina de Prinzmetal? Un espasmo de la coronaria. Una de mis arterias coronarias se contrae y se cierra. Por tanto, imagínense que en este momento tengo ese espasmo y estoy guardando reposo. ¿Cuándo va a haber dolor? En reposo. ¿Me va a calmar cuando siga el reposo? No. Va a doler hasta que pase el espasmo.
El espasmo no dura más de los 15 minutos. Va a calmar. Voy a ir al médico. Le voy a decir, doctor, qué raro, porque ahora me ha empezado a doler el pecho, mi corazón me ha empezado a doler. Yo estaba quieto, no estaba haciendo nada. ¿No es cierto? Y ahí quedo con la duda. ¿Habrá tenido un episodio de infarto? Me queda la duda. ¿No es cierto? La duración me va a ayudar un poco a pensar que era mi vaso. Esta variante de Prince Metal, el espasmo se puede dar en actividad física o en reposo. Por tanto, es la que se confunde con el infarto. ¿Qué me va a ayudar a diferenciar? La duración, ¿no es cierto? La duración. Bueno, entonces eso, síncope. ¿Qué es el síncope? Es una pérdida transitoria de corta duración de la conciencia por un menor de aporte de oxígeno al sistema nervioso central. ¿Ya? Me falta oxígeno al cerebro y me desmayo. Así como me he desmayado, rápidamente también recupero. ¿Ya? Rápidamente recupero. Puede deberse a un fenómeno ortostático. Estoy recostado en la cama, me levanto de golpe, al de sentir mareo, ¿no es cierto? Mareo, porque me baja la presión, recupero y hago mi actividad. Hay pacientes que no, se levantan de la cama y se desmayan. Y esto se ve mucho en el hospital. Pacientes que están muchas horas recostados y se incorporan de manera brusca, se nos desmayan, se nos caen. Por eso que como interno van a tener mucho cuidado con eso. Estoy en pacientes que se han caído de cara, se han fracturado incluso la nariz. ¿Ya? ¿Y cómo le explicas a la familia que un paciente ahora se va con un problema de fractura nasal? Tienen que resolverle, sí, tienen que operarle, pero mucho cuidado, no es una vez, han pasado varias veces. En obstetricia tenemos muchos pacientes que se nos caen, porque el interno no está ahí con él. Hay que tener mucho cuidado con la hipotensión ortostática. ¿Ya? Puede ser de tipo neurológico, psicógeno. Hay pacientes o estudiantes que se nos desmayan en los hospitales. La anterior guarda, una de mis estudiantes entró de 10º semestre, estoy hablando del 10º, que ya ha pasado todas las aulas. Entra a ver, ¿no es cierto? Entra a ver un legrado, ni siquiera un procedimiento que era bastante sagrado. Entra a ver una MEU una vez. Y está viendo, y al rato se nos ha desplomado, nos ha caído los soldados. La han llevado, la han ¿no es cierto?, atendido, y rápido recuperó la conciencia. O sea, tuvo un síncope. Hay estudiantes que se nos desploman hacia el paciente en un quirófano. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado. Si estamos mucho tiempo parados, quietos, mirando una cirugía, porque ya van a entrar al quirófano en 6º, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Mover los pies. La sangre, si no la muevo, ¿no es cierto?, si no retorno al corazón, voy a tener síncopes y se desmayan. Estamos mucho tiempo parados, hay que mover los pies. La bomba muscular empuja la sangre de las extremidades. Si no la propulso, me hace éstasis, me reduce el retorno venoso y hay síncopes. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Hay fármacos, hay aspectos, ¿no es cierto?, de tipo entonces vasovagal que me pueden llevar a síncope. ¿Ya? ¿Qué es el edema? El acúmulo de líquido en el espacio intersticial. El edema puede tener diferentes orígenes: origen inflamatorio, origen hepático, origen renal, origen cardíaco. Aquí vamos a aprender a diferenciar ya dos tipos de edemas: cardíaco y renal. ¿Cómo es el edema del cardiópata? El primero, hay un retardo en la microcirculación, la sangre no está volviendo adecuadamente. Si no está volviendo adecuadamente, hace éstasis. Y si hay éstasis, ¿qué hemos dicho? Que puede haber cianosis. ¿Qué tipo de cianosis? ¿Central o periférica? Periférica. Entonces, si hay una cianosis periférica, ¿cómo va a estar el edema? El edema es cianótico. Yo veo sus pies de mi paciente y están azulados, ¿ya? Están hinchados y están azulados. Uno, entonces el edema de un cardiópata es cianótico. Cambia de color rápido. Dos, si yo toco este pie, ¿no es cierto?, está duro porque la sangre está haciendo éstasis, ¿ya? No está retornando adecuadamente. El edema es duro. ¿Cómo va a estar el edema en la temperatura? Frío. El edema, ¿cuándo se presenta? Cuando el paciente se levanta en la mañana o en la tarde. En la tarde, porque se va acumulando líquido a lo largo del día. Es vespertino, no es matutino, es vespertino en la tarde. ¿Ya? El edema, ¿dónde empieza? ¿En la cara o en los pies?
Los pies. Dice, es no facial al principio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el edema de un cardiópata? Frío, cianótico, duro, vespertino y no facial. Comienza en los pies. Comienza en los pies. Ahora, cuando vaya aumentando y vaya progresando, va a haber edema en mis manos, va a haber edema en mi cara, ¿no es cierto? Va a ser un edema generalizado, pero el edema cardiópata no empieza en la cara. Cuando está toda la cara y las manos, hablamos de anasarca. ¿Qué es anasarca? Edema generalizado. ¿Ya? ¿Cómo es el edema de un paciente renal? ¿Cuál es la causa de un edema en un nefrópata? La pérdida de proteínas, la hipoproteinemia. Si la presión coloidosmótica disminuye en la sangre, la hidrostática hace que el líquido salga al intersticio. Y hay un edema de tipo renal, por ejemplo, en este caso. A ver, ¿cómo va a ser el edema de un nefrópata? Primero, el edema no tiene cambio de color al azul, sino más bien al pálido. Ya hay un edema, es pálido. ¿Por qué? Porque el riñón no solo cumple la función de depurar las sustancias tóxicas de mi organismo, también tiene la eritropoyetina, que forma glóbulos rojos. Si un problema renal disminuye la eritropoyetina, ¿a qué te va a llevar? A la anemia. ¿Y cómo se pone la piel en un anémico? Pálido, ¿no? Pálido, ligeramente amarilla. Entonces el edema es pálido. La temperatura está conservada, dice es caliente. ¿Ya? El edema se presenta al inicio de la mañana, al levantarse de la cama, ¿ya? Es matutino. Afecta a los tejidos laxos. ¿Cuáles son los tejidos más laxos? Los párpados y la región genital. ¿Qué le voy a ver al paciente? La cara. ¿Cómo va a estar la cara? Hinchada. Por tanto, es facial. Comienza en la cara. Ya es facial. El edema es blando, no es duro. Entonces, son edemas totalmente distintos. ¿Ya? ¿Cómo era un edema entonces de un nefrópata? Blando, blanco, matutino, facial, ¿no? Bueno, el hipo son contracciones involuntarias de los músculos ventilatorios asociados a un cierre no brusco de la glotis, y ahí vamos a quedar.